Les voy a pedir que nos pongamos todos de pie y voy a leer una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo número 39 del libro del Génesis, verso del 20 al 23, para la gloria y honra de Dios nuestro Señor. En el capítulo número 39 del libro del Génesis, del verso 20 hasta el verso número 23. Los voy a esperar un momentito, ¿ok? Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Parece que todos ya lo tienen. The book of Genesis, chapter 39. We're going to start reading from verse 20 all the way to 23. Amén. Así dice la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Lean conmigo. Y tomó su amo a José y le puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. El verso siguiente: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. El último verso dice entonces: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Alguien diga conmigo: lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Alguien vuelva a decir conmigo: lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Lo que yo voy a hacer, Dios lo va a prosperar. Alguien diga fuerte conmigo: lo que yo voy a hacer, Dios lo va a prosperar. Eso es para el que no ha hecho, pero ahora diga el que está haciendo: lo que estoy haciendo, Dios lo prospera. Amantísimo Dios y Padre, gracias por tu palabra. Te damos adoración, gloria y honra. Y te pedimos, Señor, que la gloria y el poder de tu Santo Espíritu, con toda la unción del reino y del cielo, Señor mi Dios, tome nuestra mente y corazón, y hoy tú seas exaltado y glorificado. Enseña nuestro corazón, Señor, bendícenos, haznos prosperar con tu palabra de vida, de paz, tu palabra de salvación, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor y Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntense, por favor, amados hermanos. Yo le voy a pedir que escuche bien lo que voy a decir, porque voy a estar parafraseando casi todo un capítulo. Le voy a pedir al hermano Jerry que él escuche y que él vaya proyectando los textos de la palabra de Dios. La Biblia dice así, de esta manera. Yo intitulé el mensaje de la palabra de Dios: lo que él hacía, Dios lo bendecía. O sea, Dios lo hacía prosperar. Lo que hacía ¿quién? José, el hijo de Jacob. La Biblia dice en el capítulo número 37 del libro del Génesis, y así es como comienza la historia. La Biblia habla de los hijos de Jacob, los hijos que había tenido con las siervas egipcias que él obviamente tenía. Y cuando la Biblia nos relata a nosotros, dice que todos los hijos de Jacob que él tenía eran hijos que vivían mal, su comportamiento era malo, sus acciones eran malas. José pues entonces, él entraba y salía delante de sus hermanos. Volvía a su padre, le daba el reporte de cómo ellos andaban, cuál era su comportamiento, su actitud. La Biblia dice entonces que Jacob, él amaba mucho más a José de todos los hijos que tenía, a tal grado que él hizo una túnica de colores y lo vistió, y sus hermanos por esa razón lo odiaban. Pero también la Biblia nos enseña a nosotros que sus hermanos comenzaron a escuchar cosas de José que obviamente aceleraron más el odio hacia su propio hermano. ¿Qué fue? Él viene a sus hermanos y les dice: he tenido un sueño. Y yo miré en el sueño que todos nosotros estábamos en el campo y que estábamos haciendo manojos de pasto, y que mi manojo se elevaba y todos los otros manojos se inclinaban al mío. Sus hermanos de inmediato conocieron que lo que él estaba diciendo, que él iba a tener cierto grado de autoridad o señorío junto con sus hermanos, o para con sus hermanos. Ellos replicaron y dijeron: ¿qué es lo que tú estás diciendo? Tú señorearás entre nosotros. Ellos entonces incrementaban más su odio.
Vuelve nuevamente José el soñador a tener otro sueño, y la palabra de Dios dice que esta vez se lo contó a sus hermanos, a su papá y a su mamá. Y él dijo: yo miraba que el sol, la luna y 11 estrellas estaban alrededor de mí y se inclinaban hacia mí. Su padre entonces le reprendió y dijo su padre: ¿qué es esta clase de sueños? ¿Qué dices tú entonces? ¿Reinará sobre nosotros? Y la verdad es que eso era lo que él estaba declarando, que él iba a tener obviamente señorío sobre ellos y él iba obviamente a ser una persona de influencia. Entonces, después de esto, la Biblia dice que sus hermanos molestos fueron a apacentar las ovejas de su padre. Estaban ellos en alguna parte cerca de la tierra, en la tierra prometida, en Caná de Galilea, y la palabra de Dios dice que su padre lo mandó: ve a ver, a visitar a tus hermanos para que me traigas noticias de qué es lo que ellos andan haciendo. Los hermanos, al ver a José que venía, dijeron: allá viene aquel soñador, echémosles mano, matémosle, para que así veamos nosotros a dónde van a parar sus sueños. Pero la palabra de Dios dice que Rubén, el mayor de la familia, dijo que no. Él, queriendo quitar obviamente el consejo de muerte de sus hermanos para con José, dijo que no lo iban a hacer así, de esta manera. ¿Qué es entonces lo que hace rápidamente Rubén? Lo echaron a una cisterna. Estaba allí su hermano, y cuando su familia de él o sus hermanos miraron que venía una compañía de ismaelitas, gente que venía cruzando por ese lugar en rumbo a Egipto a vender especies, perfumes y cosas que llevaban a los mercados, la Biblia dice que ellos entonces en su consenso decidieron vender a José a los ismaelitas. La Biblia entonces declara que él es vendido y llevado a Egipto. El capítulo 37 ahí termina cuando ellos lo venden. Rubén entonces llega y por medio del consejo de Judá, él fue el que dijo: hay que vender a nuestro hermano. Rubén entonces se entristeció mucho, y ya entramos al capítulo 38. Ahí habla obviamente de Judá y de Tamar, que no nos interesa mucho esa porción de la escritura. Pero entramos al capítulo número 39 y la Biblia comienza a declarar desde el verso 1 hasta el verso número 4 lo que estaba pasando allí en la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Nuestro hermano Jerry lo va a estar proyectando, el capítulo 39, verso 1 al 4, y dice claramente que ya estando José en Egipto, él fue comprado por un hombre llamado Potifar. Potifar era el hombre mayor o el que tenía el control de la guardia de Faraón. Él era el hombre que estaba a cargo de la seguridad de Faraón. Y dice la Biblia: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, él entonces, que era capitán de la guardia, un varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Enseguida dice: mas Jehová estaba. Eso es lo importante. Ese es el punto principal de la predicación. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y muy importante, el verso 3 y 4 declaran ciertamente que su amo vio que Jehová estaba con él. ¿Con quién? Con José. Entonces él lo que hizo, después de tenerlo en la servidumbre, él miró que Jehová bendecía todo lo que José hacía. Y luego dice: Jehová lo hacía prosperar todo en su mano. Esto es muy importante. El verso número 4 dice: así pues halló gracia José en los ojos de su amo, y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa, y entregó en el poder de José todo lo que tenía. Todo. Yo hace como unas 3 semanas les expliqué a usted lo que es una palabra, o lo que es la palabra mayordomo. Un mayordomo es una persona que está a cargo de todo lo que tiene el hombre en su casa. Todo exactamente, sea en el cultivo por las tierras, sea entre la gente, en sus ganados, en sus tesoros. Un mayordomo es el que tiene el control de todo. Y la Biblia dice claramente que este hombre Potifar notó algo, y lo que notó era que la presencia de Dios estaba en la vida de José. La gente del mundo secular tiene que notar en nosotros verdaderamente un cambio de vida y de actitud si el Señor nuestro Dios está en nuestro corazón. Si el Señor nuestro Dios reina en nuestra mente. Si el Señor nuestro Dios tiene el gobierno absoluto de nuestras vidas, entonces las personas con las que nosotros tenemos
compañerismo por medio de un trabajo en el vecindario, en la escuela, en la tienda, tienen que notar algo en nuestras palabras, tienen que notar algo en nuestro proceder, tienen que notar algo en nuestras acciones. Nuestro carácter tiene que ser obviamente significativo a ellos. ¿Por qué? Porque es Dios el Señor el que hace la diferencia en la vida de la persona. Una vida sin Dios es como una planta sin agua. Pero una vida con Dios es una vida fructuosa, próspera. Da rápidamente a conocer que tiene vida. Y eso es exactamente lo que Potifar notó, entendió, vio que la vida de José tenía. ¿No es maravilloso poder tener dentro de la palabra de Dios una escritura que simple y sencillamente nos declara a nosotros fielmente que todo lo que él hacía, todo lo que era puesto en su mano, hablando del cuidado que él debía de tener con las cosas, todo prosperaba? Hay alguien en este lugar que quiere que todo lo que haga, sea en el trabajo, allá afuera secularmente hablando, en medio del núcleo de su familia, allá en la calle, con la gente que socializa, aquí dentro de la iglesia, que quisiera que todo prosperara, o sea, que todo fuera bendecido. Yo creo que esa sería la mejor forma de vida que podríamos nosotros tener, donde nos damos cuenta que todo simple y sencillamente es bendecido por Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor dejó esto escrito para que todos los que nosotros ahora vivimos en este tiempo presente que nos alcanzó el futuro, nos demos cuenta la gran diferencia que hace Dios en medio del corazón de una persona. Por eso cuando empecé a decir en el principio, ¿verdad? Ciertamente a declarar y comencé a enseñar que cuando el Señor llegó a Capernaum, la gente comenzó rápidamente a hacer ruido. La gente comenzó a correr la voz. ¿Y sabe por qué? Porque Jesús hacía claramente la diferencia. Hoy usted que vive para Dios debe de tener un testimonio verdadero, poderoso, un testimonio obviamente irrefutable. ¿De qué? De que Dios está con usted. Y que todo lo que usted hace, Dios nuestro Señor, obviamente cuando las cosas son para la alabanza de su nombre, Él las va a hacer prosperar. Por eso el apóstol San Pablo en Colosenses 3:17 declaró y dice: y todo lo que hagáis, sea de obras o de palabras, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todo. Porque nuestra vida ahora, los que somos de Él, tiene simple y sencillamente esta misión aquí en la tierra. De servirlo a Él, de agradarlo a Él, de vivir por y para sus propósitos eternos. Hacer su completa voluntad. Dios nuestro Señor, esto parece obviamente inaceptable dentro de las cultas sociedades allá afuera, pero delante de Dios, en su reino, esto es muy propio. Parece esto imposible a la mente y a la razón que han sido ahora educados secularmente hablando. Y ellos comienzan a decir y a poner cómo Dios nuestro Señor puede hacer uso de gente tan imperfecta. Gente vulnerable, gente obviamente que comete tantos errores. Y eso es lo más maravilloso de estar en las manos del Señor. Que Él obviamente ha tomado lo que no es para deshacer lo que es. Él tomó lo vil, Él tomó lo insensato, Él tomó lo débil. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte y para avergonzar a lo sabio. Por eso el apóstol San Pablo declara en 1 Corintios 1 del verso 27 en adelante. El verso 26 habla, ponga el 26 hermano Jerry. Y esto es importante para que nosotros lo entendamos. ¿Qué es lo que pasa en esto que está hablando el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que Dios simple y sencillamente nos está diciendo? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, hablando de la nobleza, ricos. Según la carne ustedes no son absolutamente nada, pero según el poder de Dios, en el propósito de Dios, entonces hay un cambio, una transformación de la vida de la persona. Por eso en el verso 27 dice: sino que lo necio del mundo es lo que Dios ha escogido. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito que Él lo tomó? ¿Por qué lo hizo así? Para
deshacer lo que es. Él tomó lo vil del mundo, lo menospreciado, obviamente escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y enseguida en el verso siguiente comienza a decir él claramente estas cosas. Vea lo que dice el verso 28. Él tomó lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para deshacer lo que es. Quiere decir que él tomó un débil para avergonzar a un fuerte. Él tomó un insensato para avergonzar a un sabio. Y Dios obviamente no nos dio ese oficio de que andemos afuera retando a la gente, mostrándoles poder, o simple y sencillamente querer debatir con ellos. No. Pero lo que el Señor hizo, que nuestras vidas sean el reflejo de la presencia de Él en nuestras vidas. Que si es en cuestión del amor, o como se hablaba la semana pasada, de la caridad y hacerle bien al prójimo, que la gente se beneficie de nuestras acciones. Que nosotros dejemos a un lado la avaricia y la codicia, que no sirven para nada, solo para perder la vida de los hombres. Pero cuando nosotros somos generosos y ricos para con Dios, entonces es que acumulamos allá en el cielo. Y Dios nuestro Señor quiere que nosotros eso seamos, que nosotros vivamos así, de esta manera. Creo, hermano Jerry, que mi iPad no me dio el verso, pero vaya al verso número 26 otra vez, y luego después el 27, porque creo que lo dije al revés. Entonces, mirando en el 26, la vocación dice: miren ustedes vuestra vocación. O sea, miren ustedes su llamado, porque la palabra vocación es llamado. Y dice: y vean que no son muchos de ustedes sabios según la carne. Según el hombre natural, secularmente hablando, no son muchos sabios. Y con respeto lo digo, porque hay personas que viven apartados del propósito de Dios y creen que lo saben todo y que lo pueden todo. Pero la Biblia dice diferente. Enseguida dice la palabra de Dios, enseguida, vaya al 26 nuevamente. En ese contexto dice, aparte de eso de la carne, dice: ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No son muchos según la carne que tengan poder, y no son muchos según la carne que tengan obviamente riqueza. Pero en el siguiente verso dice: sino que lo necio pues entonces fue lo que Dios escogió en el mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a lo sabio. Y esto es impresionante. Pero ¿cómo un necio va a poder avergonzar a un sabio? Es la única forma y la manera cuando Dios está en el corazón de esa persona y lo transformó, lo cambió, le dio una nueva vida. Y por eso dice: para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, el verso 28. Esto fue lo que escogió Dios. Lo menospreciado, lo que no era. ¿Para qué? Para deshacer lo que es. Por eso hoy nadie de nosotros tenemos como otro fin de jactarnos por nosotros mismos, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. Saber que el que tiene algo lo tiene por Dios, el que puede hablar, el que puede obviamente disertar, el que puede ser misericordioso, es porque Dios está en nuestra vida. En el verso 30 dice: mas por Él estáis vosotros en Jesús, o sea, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho de parte de Dios a nuestra vida sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo tenemos en el Señor, para que el que se gloría, gloriese en el Señor. Gloriese en el Señor. Qué bueno que Dios, cuando leímos en la porción de Génesis 37 o 39, Dios nuestro Señor dejó claro que todo lo que hizo, obviamente, este hombre llamado José, era por la presencia de Dios. Porque si no, hoy nosotros pudiéramos estar dando una enseñanza totalmente errónea al pueblo del Señor y decir que usted tiene la capacidad, usted tiene la fuerza, usted tiene eso en su vida, en su mente. Como hay muchos libros de autoestima personal, libros que lo enseñan a las personas a anteponerse en medio de situaciones y dificultades y ir adelante. Libros que son solamente para que el hombre natural vea y diga: yo solamente me tengo que entender yo solo y yo solo voy a poder lograr todo lo demás. Pero la verdad no es así. La verdad es que nosotros vamos a poder hacer cualquier cosa con Cristo Jesús, que nos fortalece.
El apóstol Pablo en Filipenses 4:13 declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo voy a poder avanzar, todo lo voy a poder llevar, todo lo voy a poder vivir, todo en Cristo que me fortalece. Si ustedes se dan cuenta, la acción de este hombre llamado José, en medio de todas las circunstancias donde él estuvo, Dios estaba presente. La única manera de poder tener éxito es que Dios esté presente. Si Dios no está presente en tus finanzas, un día de estos puede ser que claudiques. Si Dios no está presente en tus planos, puede ser que un día simple y sencillamente se derrumben. Si Dios no está presente en tus sueños, puede ser que un día, no muy lejano, ya no los tengas. Si Dios no está presente en medio de todo lo que tú obras, en medio de todo lo que tú haces, estás haciendo las cosas en vano. Cada vez que vayas a algún lugar, cada vez que vengas de Él, todo lo que vayas a hacer en obras y en palabras, debes de hacerlo para la gloria de Dios y asegurarte de que Dios esté presente. ¿Para qué? Para que todo prospere. Lo que hables con tu boca, lo que veas con tus ojos, lo que oigas con tus oídos, lo que toques con tus manos y a donde te lleven tus pies, tienes que estar seguro de que Dios esté presente para que todo pueda prosperar. Hay personas que se han llegado a equivocar, creen que prosperaron porque fueron inteligentes. Otros dijeron: prosperé porque fui trabajador o trabajadora. Otros prosperaron porque dijeron: fui audaz en estos trances de la vida. Pero la verdad no es así. La verdad es que todo lo que se llega a hacer por uno, muy pronto se desvanece. Pero lo que se llega a hacer por Dios y para Dios, eso, hermanos, quedará. Y eso fructificará. Por eso es importante que cuando nosotros entendamos esto, la Biblia dice que Potifar miró en José algo extraordinario en él. Él notó que la mano del Señor estaba con él. Hoy nosotros en la iglesia no podemos ir a la deriva. Tenemos que ir con pasos firmes, seguros, en la dirección del propósito de Dios. ¿Para qué? Para que toda la gente, donde quiera que nos vean, logren conocer que Dios está con nosotros, que Dios nos ha extendido su misericordia, que la gracia de Dios nos cubre, que la bendición de Dios es la que nos hace avanzar y ser prósperos en nuestra vida y también de bendición a otros. Qué interesante que cuando paso al capítulo número 39 y leíamos del verso 20, lo volvemos a leer y vea, José como un administrador en medio de la casa de Potifar, todo prosperó en la casa de este hombre. Él notó que Dios estaba allí. Cuando la gente nota que el hombre o la mujer es de Dios y que su vida le va a traer prosperidad y bien, nos van a confiar las cosas. Por eso cuando dice el verso 20, y tomó su amo, o sea Potifar, ¿a quién? A José, y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero vea el verso 21. En el verso 21 declara: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Aún en ese lugar, en ese momento que él estaba en la prisión, que no pudo haber sido de ninguna manera el lugar más propio o un lugar más amplio para prosperar. Pero vean que cuando Dios está, Él, el que hacía reverdecer la vara de Aarón en el arca de la alianza, Él, el que hace estas cosas maravillosas por su misericordia, Él hace todo esto. Dios estaba con él, extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Cómo era esto? Que el que acababa de llegar, el que tal vez ni siquiera había conocido ni visto por mucho, pero Dios hizo que su gracia estuviera en él para que aquel hombre lo pudiera ver. Y dice enseguida el verso 22, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. El cuidado, la administración, el movimiento de tener el orden dentro de la prisión, él lo hacía. Ven ustedes que cuando Dios está con uno, insisto, la vida tiene que prosperar. No necesitaba aquel hombre atender
cosa alguna en la cárcel. ¿Por qué? Porque estaba un hombre con el propósito de Dios siendo prosperado allí. No necesitaba el jefe de la cárcel cosa alguna de la que él estaba al cuidado de José, o de la que estaba al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. El verso siguiente, escuche bien lo que dice. Y esto, cuando habla la palabra de Dios, no se preocupaba por nada. Qué hermoso es pues entonces, pastor, ¿qué es en verdad lo que nos quiere decir? Que los que somos recipientes del Espíritu Santo de nuestro Dios, que sabemos que Dios está en nuestra vida, que entendemos que Dios nos ha dado un propósito. La vida nuestra tiene que prosperar. Y cuando hablo de prosperar, no hablo solamente en un sentido. Cuando hablo de prosperar, hablo como aquel hermoso deseo que Juan tenía para Gayo, uno de los hombres de la iglesia en el principio. Como en tercera de Juan, en el verso número 2, la Biblia nos da a nosotros a entender esto, y por eso lo voy a explicar ahora. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Juan elogia a un hombre llamado Gayo, lo elogia por su generosidad de él, la hospitalidad que él tenía. Pero cuando él entra al versículo número 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero vean la base de la prosperidad. La base de la prosperidad, como dije el culto pasado, cuando es de Dios, según Proverbios 22:10, la bendición o la riqueza de Jehová, esa hace prosperar, enriquece y no trae tristeza con ello. Y aquí lo que Juan le dice a Gayo, le dice: amado, este es mi deseo, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, en lo económico, en las cosas materiales, así como en la salud, como ha prosperado tu alma. Si la vida o el alma de aquel hombre llamado Gayo había caminado de aquí hasta aquí por la bendición de Dios, por estar en comunión y en relación con Él, dice que todo lo que es tuyo y para ti, que prospere en esa medida. Eso es en la medida de Dios. Eso es lo que le había pasado a José. José obviamente tenía comunión, relación con Dios, porque cuando yo estuve explicando el capítulo 27 o 37 más bien dicho de Génesis, emití la parte donde la esposa de Potifar quería hacer pecar a José. Y la Biblia dice que lo acosaba por días y por días y por días. ¿Por qué? Porque quería tener un encuentro sexual con este joven hebreo. Este joven se rehusó, este joven jamás aceptó. Más antes le dijo a la esposa de este hombre: él me ha confiado toda su casa. No hay uno mayor que yo aquí en esta casa. Lo único que Él me ha puesto límite es contigo. ¿Cómo voy yo a pecar delante de Dios, mi Señor? O sea, José era un hombre que temía a Dios, que tenía el propósito de Dios. Por eso ahora, amados hermanos, si usted quiere prosperar, si usted quiere que la gente alrededor de usted prospere, tiene que estar alineado a ese propósito. El padre y la madre que quiere que su hija o su hijo prospere, su corazón debe de estar alineado, temiendo a Dios y sirviendo a Dios. ¿Para qué? Para que todo lo que haga, las cosas que obre, prosperen por parte de Dios nuestro Señor. Ahora sí es verdad que algunas personas, lo insisto, han prosperado por ellos solos, pero eso no es lo que permanece. Dios nuestro Señor quiere hoy a nosotros ayudarnos a entender esto. ¿Por qué me atrevo a decir que la base de la prosperidad es en estar en comunión y relación con Dios? Porque la Biblia lo dice. Josué 1:7 declara fielmente, y en el verso 8 la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que la Biblia nos dice? Cuando Dios había permitido que muriera Moisés y Josué tomó el lugar para heredar, obviamente, o hacer heredar la tierra prometida a los hijos de Israel, Dios comenzó a hablar con él. Y en el verso 7 Dios le habla y le dice estas palabras, asegurándole Dios anteriormente: yo estuve con Moisés, pero te aseguro que voy a estar contigo.
Pero tú tienes que hacer algo distintivo. No debes de ser como el resto de la gente. Tienes que distinguirte delante de mi presencia. Y Dios le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y cuando Dios le habla, le dice en qué se tenía que esforzar y en qué tener ese valor. No hablaba del valor en cuanto a lo bélico, en cuanto a defender, sino que era un valor de entrega al cuidado de las cosas de Dios. Por eso el contexto lo dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés mandó o prescribió. Y vea, para eso se tenía que esforzar. Ese texto en ocasiones por muchas personas llega a tener una muy mala aplicación. Creemos que esforzarnos y ser valientes es para un montón de cosas, menos para lo de Dios. No, el mandato es esforzarse para lo de Dios. Por eso en el contexto dice, no te apartes de ella. ¿De quién? De la ley de Dios. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Quiere decir que este libro, al leerlo, al discernirlo, al traerlo a la mente y al corazón y aplicarlo, nos hará prosperar. Si alguien hoy no está prosperando, será porque a lo mejor no tiene confianza en Dios a través de su palabra. ¿Entienden eso? Esforzarse y ser valiente es de que venga lo que venga y tenga que hacer lo que tenga que hacer. Debo dedicar mi mente y mi corazón a leer en esta palabra para que Dios me siga hablando, enseñando y siga conduciendo mis pasos a través de la verdad de esta maravillosa luz. Ven que en este contexto Dios le dice a este hombre, a Josué, todo va a prosperar en las cosas que tú emprendas. Pero vea el verso número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Habla de él, confiésalo, profesa. Nunca se aparte de ti, sino que de día y de noche, él, ese libro de la ley, sea tu delicia. Medita en él. Haz todo esto, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Hay personas que me asombran a mí con el conocimiento que tienen de la palabra, pero me decepcionan en la aplicación que hacen de la palabra. Porque la cosa no es conocerla, la cosa es conocerla y aplicarla. La cosa, dijo Santiago, no es oírla, la cosa es oírla y aplicarla, vivirla. Porque el oidor no consigue nada. Pero el que oye y hace, ese entonces es el que tiene la bendición de la ley santa de Dios. Alguien le da un aplauso al Señor por ello. Esa es la verdad. Dios le habla a este hombre y le dice, tú medita en ella, tú haz esto. De día y de noche haz todo esto, guarda estas palabras para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Y en lo último de este contexto dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Algunos de nosotros que hemos fallado en algunas cosas, hoy es día de que meditemos. No tenemos mejor cosa para guiar nuestra vida que la palabra de Dios. No hay mejor cosa para oír y bendecir nuestra alma que un mensaje de la palabra de Dios. No tenemos cosa mejor. Por eso cuando la Biblia nos habla a nosotros en el primer libro de Samuel, el capítulo número 18 del verso 12 hasta el verso 15, la palabra de Dios dice que cuando Saúl reinaba y se levantó el gigante, y ustedes saben la historia de Goliat y de David, y cómo Dios nuestro Señor hizo prosperar a David, uno que simple y sencillamente confiaba y temía y servía a Dios. Escuche, confiaba, temía y servía a Dios. O temía, confiaba y servía a Dios. Y la Biblia dice en el verso número 15, mas Saúl estaba temeroso de David. ¿Por qué? Porque cuando David obviamente estaba allí, la presencia de Dios estaba allí. Por eso dice, por cuanto Jehová estaba con él. ¿Se fijan la diferencia? Y Dios se había apartado de Saúl.
En el verso 13 declara la Biblia y dice: por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. El verso 14, pero el 15 es a donde quiero llegar, dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. O sea, prudentemente, no imprudente. Hoy nosotros tenemos que cambiar esto en nuestra vida. Yo hice la pregunta y dije: ¿quién quiere que Dios esté con él y que todo lo que haga prospere? Y muchos dijeron: yo. Y yo dije después: Jehová va a estar conmigo, porque todo lo que yo voy a hacer va a prosperar. Todo lo que estoy haciendo prospera porque Él está conmigo. Vean ustedes que la base de la prosperidad es Dios en la vida de la persona. En el verso 15 dice: y viendo Saúl se portaba tan prudentemente, dice, porque tenía temor de él. Dios estaba con él. Dios lo bendecía a él. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo número 18, le digo esto rápidamente en el verso número 2, y esto es para que entendamos. Y dice que cuando Ezequías comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 21 años. Ezequías, un descendiente también de David, viene, y lo importante de todo esto, comenzó a decir todo lo que él hizo. En el verso número 3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y lo importante de todo esto, si voy al verso número 5, dice: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá. O sea, yo hoy estoy entendiendo que debo de ser prudente, que debo de tener la ley de Dios, que debo de confiar en Dios, y que todo lo que yo haga, entonces el Señor nuestro Dios lo hará prosperar. En el verso número 6 y 7, y concluyo, del segundo libro de los Reyes, dice en el verso 6, dice: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que él había prescrito por Moisés su siervo, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. A donde quiera que iba, prosperaba. A donde quiera que él llegaba, prosperaba. Y él obviamente se pudo rebelar en contra del rey de Asiria. ¿Para qué? Para no hacer lo que él quería obligar al pueblo del Señor a hacer: entregarlos a la idolatría. Yo hoy quiero que nuestros jóvenes en la iglesia, en medio de su trabajo, en la escuela donde están, en el vecindario donde viven, que la gente pueda ver que Dios está con usted. Que otros padres de familia puedan ver un estilo de vida nuevo en usted, con un carácter cristiano, sirviendo a Dios, siendo prudentes, viviendo por la dirección del poder del Espíritu de nuestro Dios. Que la gente vea que aún ustedes cuando juegan, no juegan como el resto de las otras personas. Cuando hablan, cuando piensan, cuando tienen que accionar. Yo fui joven como ustedes y hicimos muchas loquencias y muchas locuras en las que vivimos. Pero hoy ustedes tienen un ejemplo vasto a seguir aquí en la iglesia, de mujeres de Dios, de hombres de Dios, que sirven a Dios, que aman a Dios, que hemos hecho que nuestro camino prospere y que estamos decididos a que prospere aún mucho más. ¿Por qué? Porque creemos en el Señor nuestro Dios. Los jóvenes son para ser bendecidos también. Por eso en el Salmo 1, verso del 1 al 3, fielmente dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de malos, ni se sentó o anduvo, en el camino de los pecadores, ni en silla de los escarnecedores se ha sentado. Pero el verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Se deleita en las cosas de Dios, en la palabra. Toma cosa o siente bien bueno. ¿De qué? De que lee la Biblia, la palabra de Dios. En ella está su delicia. En ella medita de día y de noche. Entonces ese hombre, ese joven, esa mujer,
Dice el verso 3, será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, esto no es un secreto. Esto es para que nuestra vida cambie. Hoy, en todo este mes, o toda esta semana, perdón, estuvimos ayunando por dos propósitos principales. Uno, que el Señor ayudara a los miembros de la iglesia a quitar nuestras diferencias, porque como cuerpo tenemos que ser uno, como iglesia tenemos que ser uno. Y luego después estuvimos orando toda esta semana, y hoy es el último día. Si usted no lo hace, es usted. Se convoca al pueblo y es ya entonces la integridad de cada quien. Pero hoy teníamos que estar orando todavía hasta hoy, cuando se termine este culto, solo con un propósito principal: de que Dios nos dé a nosotros un avivamiento. Que el que está sentado sepa que Dios no lo llamó a estar sentado, lo mandó llamar para que trabaje. Que el que no tiene utilidad en el reino de Dios, aunque tiene el llamado, tiene que servir al Señor. Que hoy el avivamiento tiene que venir a nosotros. Y saben una cosa, el avivamiento no puede venir si no hay simple y sencillamente entendimiento de esto: que Dios tiene que estar entronado en nuestro corazón, tiene que reinar, hacerse su voluntad, y nosotros no voltear ni para allá ni para acá, hacer solo lo que a Él le agrada. El avivamiento no puede venir de otra manera. Quiere decir, pastor, que si hoy queremos estar avivados y ser gente que va a poder simple y sencillamente radiar lo que está dentro de Él, es que estemos de acuerdo con la voluntad del Señor. Eso es. Yo veo cuando oigo a nuestros músicos tocar, a los cantantes, oigo a los hermanos que enseñan y predican, veo y yo digo: Señor, yo lo veo, pero que lo pueda notar la gente allá afuera, que lo noten en sus trabajos, que hagan, Señor mi Dios, tu obra ellos allá también. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia por oraciones de alguien más que hizo a favor de nuestra vida, pero también llegamos por los testimonios de gente que amaba y servía a Dios con todo su corazón. A mí me llamó mucho la atención de ver a gente que en verdad decía y hacía lo que creía. Hoy es lo mismo. Nuestro testimonio cuenta mucho. Lo que tenemos dentro de nosotros invitará o hará que muchos se aparten, lleguen hasta blasfemar al Señor y su nombre santo. Por eso es ahora que queremos prosperar. Por eso es ahora que queremos que Dios nuestro Señor nos bendiga. Que lo que nosotros hacemos ahora sea bendecido, sea prosperado por Dios nuestro Señor. No hay otra forma, hermanos. Tenemos que volver, decía el hermano Vinicio el miércoles en la predicación, tenemos que volver a lo que la iglesia hacía en el principio, hablando de la iglesia en Jerusalén. Pero los que vienen con nosotros desde el área de Minden, tenemos que hacer lo que hacíamos allá: entregarnos de corazón, consagrarnos al Señor, acostarnos y levantarnos con Él en nuestra boca, en nuestra vida. Tener el deseo de hacer su voluntad en la tarde, en la mañana y en la noche, a mediodía, aún en las vigilias de la noche. Eso es lo que Dios nuestro Señor quiere en nuestra vida. La vida cristiana no se puede vivir de otro modo. La vida cristiana no fue diseñada para que se viva de otra manera. La vida cristiana está diseñada para que seamos nosotros ahora el reflejo de Jesús donde quiera que vayamos. Por eso sus obras de usted cuentan como las mías. Sus palabras, su actitud, su conducta, su carácter, todo cuenta. Y la única manera, amados hermanos, que podemos dar a conocer lo que es el Señor es cuando nosotros lo tenemos dentro de nuestra vida. Yo dije hace algunas semanas, y dije jugando, que habíamos ido a comer un día por ahí y estaba con mi esposa y unos hermanos, y yo me comí un ajo grandote que estaba allí. Y yo cuando me comí el ajo lo mastiqué y hasta abrí los ojos. Y a mí me gusta el ajo, no voy a escandalizarme por eso, pero estaba grandote el dientote de ajo. Y yo me lo pasé.
Y volteo y les digo, me comí un ajo grandote. Y se me quedaban viendo como que no, pues ¿dónde había ajo? Y yo decía, no, sí me comí un ajo. Y estaba bien grandote. Y como no me creían de que yo me había comido un ajo, abrí la boca y soplé. Y todos los que estaban ahí dijeron, sí se comió un ajo. O sea, nosotros tenemos que hacer salir lo que está dentro para que la gente se dé cuenta. El Señor lo dijo, de la abundancia del corazón es que va a hablar la boca. De la abundancia de la relación es lo que va a ser nuestra actitud. Alguien quiere en verdad prosperar, sea en lo que hace en su trabajo, sea lo que hace aquí dentro de la iglesia. Qué hermoso es que ustedes que están en un trabajo secular y la gente los voltea a ver y le dice, qué bueno que estás aquí, porque tu presencia bendice mi negocio. Tu presencia hace prosperar todo lo que hacemos aquí. Yo siempre he creído que cuando llegamos a algún lugar, llego a lugares que está solo el restaurante, o llegamos a tiendas que están solas, y no sé si usted se ha fijado, que cuando llegamos nomás está uno allí y se llena ese lugar. Y yo les he dicho a las personas, dicen, wow, estábamos sin nadie y ahora se llenó. Y yo les digo sin temor, les digo como dijimos al principio, el que se gloría, gloríese en el Señor. No les digo, es que yo llegué y mira, tú sabes. No, nosotros somos de Dios. Y donde llegamos, donde entramos, donde nosotros comemos, Dios está allí, Dios bendice. Wow, la gente se queda. Ese es todo el asunto de esto, amados hermanos. Dios nuestro Señor nos ayude. ¿Para qué? Para que nuestra vida de esta manera sea prosperada. Ahora escuche, yo con esto voy a terminar. En todo lo que nosotros leímos en el capítulo número 37 y en el capítulo número 39 de este hermoso libro del Génesis, podemos ver allí donde nosotros nos quedamos que José, obviamente en la cárcel, estaba y era el encargado de todo. Y luego podemos ver a este hombre que Dios estaba con él, que él sale de ahí de la prisión. Nuestro hermano Jerry nos lo va a poner ahorita enseguida. Y viene para interpretar un sueño de Faraón. El sueño de la prosperidad y de la decadencia. Los 7 años que venían, obviamente, para probar a Egipto. Y la Biblia dice que cuando Faraón escuchó a José darle la interpretación del sueño, según lo que nosotros leímos o entendemos en Génesis 41, en el verso 49 y 50, explica cómo hicieron para poder guardar el trigo. La Biblia entonces declara que el faraón dijo que ese hombre que estaba allí iba a ser puesto en todos los asuntos de Egipto. Todos. Él pasó de ser un siervo en la casa, mayordomo de la prisión, a ser el segundo hombre más importante en toda esta increíble nación de Egipto. ¿Ven ustedes? Vaya hermano Jerry al 39 versos 5 y 6. Y aconteció que desde cuando le dijo, ¿verdad? O el carcelero, perdón, le dio todo a José. Escuche bien, escuche. Y esto a mí me encanta. Vean que cuando una persona está en control de las situaciones porque Dios está con él, la gente va a vivir hasta en paz con nosotros. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. El verso 6 dice, y de todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. No se preocupaba de nada. ¿Quiere ser útil? ¿Quiere prosperar? Ya le dije la receta. Ya le dije la verdad. Tener la palabra de Dios, no virar a los lados, meditar en ella, comerla, ponerla por obra, temer a Dios, estar en su propósito. Yo hoy le voy a pedir que se ponga de pie.